a recorrer esta hacienda de pies a cabeza, que siendo algo encarcelado. Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro en las costas yucatecas y para ser específico en Santa Clara, porque el día de hoy vamos a hacer una nueva exploración urbana, ya que estoy llegando a nada más y nada menos que a la ex hacienda Mina de Oro. Bueno, pues antes de empezar a explorar esta hacienda, vamos a hablar rapidito de un poco de los hechos históricos, de la información que se tiene en este lugar, que sinceramente no es mucha, pero lo poco que puedo encontrar se los voy a compartir. Se cree que esta hacienda se construyó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo su auge económico entre el año 1900 y 1930, en la época del oro verde. Ahora que aquí se maquilaba no solo enequén y se hacía la transportación del enequén hacia el interior del estado y del interior de este lado hacia acá para también funcionar como puerto marítimo, sino que también por su ubicación estratégica también se dedicaban a la producción de sal. No hay mucha información de cuántos propietarios ha tenido, pero se dice que el propietario original fue el señor Albino Manzanilla Cámara, y hasta hace unos años esta propiedad perteneció a la familia Roche, que tuvo la concesión de sal durante 50 años, y ya cuando esta concesión expiró, pues bueno, dejaron el lugar en completo abandono. Y hoy lo vamos a explorar para ver las condiciones en las que se encuentra. Y estamos entrando aquí a la casona principal y miren nada más, tribu, cómo están las condiciones hoy en día. El piso realmente ya se está cayendo en pedazos. Ya se ven nada más estas como vigas de madera. No sé si sea la palabra correcta, viga. Pero yo me acuerdo que la última vez que vine acá, este piso todavía estaba completo. De hecho, aquí se puede ver todavía, aquí se puede ver todavía cómo era el piso de aquí del interior. Y pues se ha ido rompiendo. Es una hacienda que lleva abandonada muchos años y además a la orilla del mar, pues obviamente la deterioración es todavía mucho mayor. Pero miren nada más, no sé si aquí abajo era como algún tipo de almacenamiento, algún tipo de cuarto. Veo que allá hay como una entradita de algo. Entonces no sé si era de almacenamiento. Realmente no hay mucha información, como les comenté, de este lugar. Entonces vamos a explorar lo poco que hay y vamos a tratar de sacar conclusiones de qué era cada lugar. Definitivamente esto era la casona principal, me queda claro. Y vean este detalle, vean estos hamaqueros, vean el tamaño de estas heces. Entonces aquí ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow. O sea, está lleno de hamaqueros. Y ven qué chulada el techo también. Y de este lado tenemos, hay muchas abejas. Tenemos acá como un salón principal que pudiera haber servido como comedor, como salón de baile. No lo sé, estoy nuevamente sacando conclusiones, no les estoy diciendo que así sea, pero si alguien tiene la información, compártala aquí abajito en los comentarios. Quiero decirles que el día de hoy estoy con nada más y nada menos que el buen Sam Larenas, que ya nos ha acompañado en otra exploración anterior. Está con nosotros grabando. Estamos en lo que creemos que es como un baño, porque esto tiene como pinta de regadera, si se ve nada más. Entonces imagínense, si esto era la regadera, imagínense que por aquí estuviera como que el vacín. Y vean nada más esa vista, vean ese encuadre, vean ese encuadre. Así sí va uno a gusto al baño. Vean nada más qué bonita vista. Y miren, esto es como que pareciera como que era un tipo de cocina. Y lo estoy asumiendo, meramente lo estoy asumiendo por el tamaño del lugar y por este tipo de losetitas que tenemos acá. Pareciera que esto era como algún tipo de cocina. Hoy en día ya no tiene ni siquiera techo. Esto es todo lo que queda. Literal estamos caminando sobre lo que solía ser el techo de esta habitación. Oigan, chéquense nada más lo que acabamos de encontrar, que son estas disque escaleras. Lo que queda de una escalera de caracol. Entonces, pues nada más para que tengan una idea de qué alto está. Yo estoy ya pues aquí parado junto a ellas y el primer escalón completo está todavía como a medio metro de mí, pero ahorita vamos a lograr subir. ¿Cómo no? Vamos a explorar el segundo piso. Oigan, por supuesto que vamos a subir, así que vamos a sacar las habilidades del chango. Se logró. Y además, ahorita me van a acompañar a ver estas increíbles vistas. ¡Woo! Y no les mentía con esta vista. Oigan, me encuentro aquí en el segundo piso para comentarles que justo aquí en esta parte de acá atrásito y adentrándose en el manglar había un antiguo camino que comunicaba con la ex hacienda de San Francisco Manzanilla. Esto lo hacía a través de un tranvía estilo de Covil. Entonces lo que hacía era facilitar el transporte de productos entre una hacienda y la otra, ya sea para llevar a la hacienda San Francisco Manzanilla, para llevar los productos al interior del estado, o para traerlos aquí a la hacienda Mina de Oro y poder exportarlos vía marítima. Y pues bueno, ya estamos en el segundo piso y por supuesto que vamos a explorar también esta habitación. Chéquense nada más.
Quiero que observen algo. Vean cómo en esa parte de allá está completamente hundido el piso. O sea, es una zona que ya se está cayendo de verdad, genuinamente en pedazos. Encontramos algunos grafitis que no pueden faltar en lugares abandonados. Y chéquense, este era el piso antiguo que me recuerda así como un poquito al logo de Cartoon Network, ¿no? Pero vean nada más, vean nada más. Esta era la vista. Vean, esto es lo que me refería. Vean cómo está hundido. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero está completamente hundido. De hecho, por eso está como todo ahí acumulado, todo el escombro. Y vean la vista desde esta ventana. ¡Qué chulada! Y vean, aquí está la escalera por la que subimos hace rato. Una escalera completamente sketchy, completamente en pedazos. Pero ya saben que aquí les quiero llevar las mejores aventuras hasta la comodidad de su hogar. Acá hay un cuartito muy misterioso, que esta es la única forma de acceder a él. Esta escalerita desde el segundo piso, desde el balconcito. Y llegas a este cuartito. Literal parece que eso era como una regaderita. Literal, muy chiquito. Pero también con una vista espectacular. Por este hueco podemos ver ese como salón principal que yo dije que puede ser como el comedor o un salón de baile o... No lo sé. Nuevamente recuerden que estoy sacando conclusiones porque no hay información de realmente cómo era la distribución y qué era cada habitación de esta hacienda. Yo creo que esto que les estoy mostrando en este momento eran las antiguas salineras. Todo esto hasta allá atrás eran las charcas salineras. Literal, todo lo que ven atrás de mí, todo lo que toca la luz, eran las salineras. Allá hay otro edificio y es a donde nos vamos a dirigir en este momento. Oigan, y nos estamos adentrando en este caminito de arena porque estamos yendo precisamente al edificio que les mostré hace un momentito desde el segundo piso. Aquí tenemos una toma medio lateral de la casona principal, pero bueno, ahora sí que la naturaleza no nos deja ver por completo, pero vamos a explorar esta parte. Chéquense, acá hay este caminito igual, pero vamos primero por acá. Vean, pues por aquí está el edificio, allá hay más caminito, no sé si hay otra entrada, la verdad es que no lo sabemos, pero nosotros vamos a entrar por esta ventanita, ¿por qué no? Ya estamos acá, así que vamos a darle a la escaladita. Ok. Chéquense, la primera vista. Sigamos brincando. Ok. Esto, si mal no me equivoco, nuevamente es una especulación, no les estoy diciendo que así haya sido, pero si mal no me equivoco, esto es el antiguo cuarto de máquinas. Tiene toda la pinta, si lo analizamos. Uno, por la ubicación, por la distancia de la casona principal. Dos, por el tamaño. 3, por esas ventilaciones que tiene en la parte de arriba. Todo indica que esto era el antiguo cuarto de máquinas. Vean qué chulada nada más. Hoy en día solo encontramos las vigas. Y me gustó mucho que en la construcción tiene estos como castillitos. No sé cuál sea la palabra correcta arquitectónicamente hablando, porque no soy arquitecto. Pero bueno, yo le voy a llamar castillitos de cariño. Me gusta que tenga esos castillitos en la parte de arriba. Se ve muy bonito. Y chéquense esa vista. A ver, vamos a ver qué hay de este lado. Porque acá hay como un... Bueno, lo que queda de como un muro, de una albarrada que dividía... ¡Ay! Pero... Chéquense. Vamos a ver qué hay por acá. Recuerden que en la exploración urbana hay que tener mucho cuidado con varios factores. 1, edificios que se pueden estar cayendo. 2, plantas que te pueden causar alguna irritación o alguna herida, como estas plantas puntiagudas. Y 3, animales, naturaleza, serpientes. ¿Por qué? Pues obviamente te estás metiendo en un lugar en el que ya no hay como tráfico de gente. Pues obviamente los animales, así como la naturaleza, empiezan a recobrar pues su lugar. Y pues hay que tener nada más cuidado donde pisamos, de no pisar una serpiente. Recordemos que aquí en Yucatán hay varios tipos de serpiente, de las cuales algunas son venenosas. Entonces nada más está chido, está padrísimo venir a disfrutar de este tipo de lugares, pero siempre con mucha precaución. Este es un consejo de aventurero a aventurero. Oigan, y aquí justo afuerita a la orilla de la carretera está esta casita, este cuartito. Chéquense. Aquí está el buen Sam echando las tomas pros. Pero esto era
como que me imagino que pudiera haber sido el cuarto del capataz o algo por el estilo. Vean cómo la pared ya está de plano ya en las últimas, o sea, ya están los huecos de la mampostería. Pero vean qué curioso, qué bonito están aquí los antiguos hamaqueros. Pero vean, literal aquí ya se están metiendo hasta unas raíces. Tuve que cortar el video porque escuché a la damisela en peligro. Resultó que se paró en un hormiguero. Hormiguero, me estaban comiendo las hormigas. Horrible, pero sobreviví. Sobrevivió. Ya estamos en este camino de piedra que nos va a llevar hasta la playa. Y vean nada más qué chulada de atardecer nos está tocando el día de hoy aquí en Santa Clara. Oigan, pues esto es lo que les decía, estas son las partes que yo considero que eran las charcas. Si nos fijamos, están estas divisiones allá al fondo, como pudieron ver en las tomas superiores y en las tomas del dron. Yo creo que definitivamente estas eran las charcas. No creo que haya sido la parte de atrás de la hacienda, sinceramente, no tiene pinta de. Pero bueno, si seguimos caminando por este rumbo vamos a llegar a la playita, así que vamos a darle. Sniper, sniper. Tenemos un pato. El tobillo, el tobillo. Lucas. Llegamos. ¿Dónde está el rom? Chéquense esta hermosa vista. Con un hermoso atardecer que nunca decepciona, porque así son los atardeceres en Yucatán. Nunca decepcionan. Bueno, pues elijo este spot para despedirnos de esta aventura y de este video. De verdad, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que hayan aprendido algo nuevo respecto a esta hacienda, a este lugar abandonado. Quiero agradecerles muchísimo, de verdad, por siempre suscribirse, por darle like a mis videos, por verlos. De verdad, es gracias a ustedes que esta pequeña tribu sigue creciendo cada día más. Y no tengo palabras de verdad para agradecérselos. Muchísimas gracias, eso ha sido todo por esta aventura y nos vemos en el siguiente video.